Hola, buenos días. Estamos aquí en directo desde la sede de la Asociación Española de Franquiciadores, hoy en día para tratar un tema vía webinar, con un tema de radiante actualidad y que habla del sistema del arbitraje para la resolución de conflictos. El sistema de franquicias, fundamentalmente, más que nadie, habla de la importancia que tienen las relaciones entre el franquiciador y franquiciado, y creo que las distintas posibilidades que hay de resolver aquellos incidentes profesionales que se puedan dar, pues es bueno que el mercado profesional conozca cuáles son las soluciones que para ello se pueden dar. Y para eso hoy tenemos un webinar con gente muy especializada en temas de mediación, arbitraje y de justicia, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que presentar en primer lugar a Frédéric Munet, que evidentemente es diputado de la Junta del Gobierno del Colegio de Abogados y del Tribunal de Arbitraje de Barcelona, y que viene en sustitución de María Eugenia Gay, que por motivos personales no ha podido estar con nosotros. Pero, lógicamente, nos ha mandado a su primera espada, que es Frédéric, que es el responsable en temas de mediación y arbitraje del tribunal. Frédéric, buenos días, buen día. Encantado de estar contigo y que luego, a partir de ahí, presentaré a los otros dos ponentes, ya sea a Juli Pink-Nickel y Jordi Ruiz de Villa. Buenos días, Eduardo. Gracias. Buenos días. En primer lugar, permitidme un recuerdo y un agradecimiento. Un recuerdo de quienes nos han dejado a causa del COVID-19 y un agradecimiento a quienes están investigando y trabajando en el ámbito médico, sanitario y farmacéutico para paliar sus efectos. La Administración de Justicia presenta unos evidentes síntomas de colapso por la falta crónica de medios, materiales y humanos que desde el Colegio de la Abogacía venimos denunciando ya hace tiempo. La paralización de la actividad económica y judicial para contener la propagación del COVID ha agravado ese colapso judicial con más suspensiones y aplazamientos de juicios, con una mayor congestión de las salas de justicia, además del déficit crónico en inversión tecnológica de nuestros juzgados. En sede judicial se están celebrando, o se están señalando, mejor dicho, juicios para los años 2022 y 2023. He dicho bien, 2022 y 2023. Y se celebran muy pocos juicios online, por esa falta de medios tecnológicos al que me refería. No disponemos de datos estadísticos actualizados, pero hay una creciente tasa de congestión judicial, es decir, el diferencial entre el incremento de número de asuntos que entran en los juzgados y el número de sentencias que se dictan anualmente. Esa tasa de congestión judicial se sitúa a finales del año 2018, último año que hay estadísticas del Consejo General del Poder Judicial publicadas, en torno al 200%. Es una barbaridad. En los juzgados civiles esa tasa se sitúa en el 174% y en los mercantiles en el 194%. Otro tanto pasaría en los penales, laborales, contenciosos, pero en el ámbito del arbitraje, que es donde nos hallamos, me centro en los civiles y los mercantiles. Estamos ante un colapso inasumible y creciente si no se emprenden modificaciones estructurales a fondo de la Administración de Justicia, que por desgracia no se vislumbran ni a corto ni a medio plazo. Desde la abogacía somos conscientes que todo ello hay que sumar aún hoy en día la avalancha de demandas derivadas de la paralización y de la ralentización de la actividad económica a causa del confinamiento y a causa precisamente del COVID-19. Lo que nos obliga a buscar soluciones alternativas a los juzgados para resolver los conflictos. De ahí que desde el Colegio de la Abogacía y desde el Tribunal Arbitral de Barcelona apostemos por el arbitraje, por la mediación. El arbitraje constituye una solución alternativa de conflictos que da lugar a una resolución, concluye con una resolución, con un laudo, que tiene efectos equiparables a los de una sentencia judicial. Ofrece, además, diversas ventajas en relación a la solución judicial de los conflictos en nuestro ámbito de los derivados de una franquicia. Su confidencialidad, que evita un daño reputacional a la marca, su celeridad, que evita una solución a largo plazo y permite una solución en pocos meses e incluso en días, con el nuevo trámite Fast Track impulsado por el TAB, por el Tribunal Arbitral de Barcelona. La especialización del árbitro, conocedor de la normativa específica, en nuestro caso de las franquicias, pero también del sector de la franquicia.
Su menor coste, sí, digo bien, su menor coste, no solo en tiempo, dada su única instancia en comparación con las 2 o 3 instancias judiciales. Y su flexibilidad procedimental, que se adapta al caso concreto y en el contexto actual se adapta a la nueva realidad del COVID-19. El arbitraje puede tramitarse íntegramente online, ya se hacía antes y se hace más hoy en día en comparación con lo que sucede y lo que decía en el ámbito judicial. De todo ello nos hablarán los 3 panelistas que hoy nos acompañan y sin más preámbulos cedo la palabra al director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, don Eduardo Baría, a quien agradezco la invitación al Colegio de la Abogacía de Barcelona para la apertura de este interesante debate. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Federic. Gracias por tus palabras y transmitir a la presidenta del Colegio de Abogados, la decana, todo nuestro cariño y apoyo y que estaremos encantados de una próxima vez esté con nosotros. Bueno, antes de nada y antes de dar a la mesa redonda, en la cual Federic va a estar un miembro más, tengo que presentar al presidente del Tribunal de Arbitraje de Barcelona, que es el ilustrísimo Juli Miquel Berenguer, que por cierto quiero aprovechar que hace menos de un mes fue su cumpleaños, con lo cual le deseo muchas felicidades, aunque sea tarde, y que esté con nosotros muchos años más, ¿no? Como puede ser, y sobre todo arbitrando y resolviendo temas. Y bueno, Juli es licenciado por Derecho de la Universidad de Barcelona, se licenció en el año 63, pero sobre todo me quiero quedar, aparte de su amplio currículum profesional, con unas palabras que las saqué de prensa y la verdad que me parecen muy interesantes, que hablaba que en un año se resuelven más de 80 litigios en menos de 12 meses. Son unas palabras textuales tuyas que me parecen muy positivas y traerlas a un webinar como lo de hoy, ¿no? Es decir, que realmente es eficaz, se resuelve, no todo vale, pero que sí que es verdad que es un instrumento válido y que vale como tal. Y por final, que al final no es porque sea ni más importante ni menos, pero es hombre de la casa, nos gusta ser educado con nuestros invitados, está nuestro presidente del Comité de Expertos Jurídicos, Jordi Ruiz de Villa, que aparte es el presidente de Fischer i Ausàs en España y que aparte de la gran experiencia profesional en temas jurídicos, con todo su equipo y que, bueno, aunque ha pasado un tiempo, bueno, pero queremos felicitarle como nuevo presidente, queremos también resaltar la importancia que fruto de su iniciativa, junto con todos los miembros del Comité de Expertos Jurídicos que tiene la asociación, pues creó este observatorio y que hoy en día os puedo decir que a nivel nacional y sobre todo internacional es un estudio de referencia porque ninguna asociación ni ninguna organización sectorial como es la nuestra a nivel mundial tiene un estudio, un amplio de años de estudio con casos y sentencias que han estado los tribunales en las distintas instancias. Por lo cual creo que va a ser un tema a debatir muy interesante, cada uno nos pondrá su posición profesional y estaremos encantados. Sabéis que tenemos una hora, luego daremos paso a nuestros seguidores para que hagan las preguntas oportunas, por supuesto tendrán su tiempo y sin más dilación doy los buenos días a todos y empiezo, si os parece, por el presidente con Juli, por el presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona, haciéndole la primera pregunta, que es, hay que romper el hielo, que es un poco qué ventajas ofrece el arbitraje frente al procedimiento judicial en los conflictos que se produzcan en ejecución de contratos de franquicia. Cuando quieras, Juli. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a Federic como representante del Colegio de Abogados de Barcelona, el Colegio de la Abogacía, y a Jordi, persona experta en estos temas, muy reconocido y conocido, y vamos a intentar hacer las intervenciones lo más prácticas posibles, ¿no? A ver, el arbitraje ya se ha dicho un poco, pero la ventaja del arbitraje en cualquier conflicto que se presente, excepto en aquellas materias que no son disponibles, porque las materias no disponibles, que son muy pocas, temas penales, temas específicos de familia, en estos no cabe el arbitraje. El arbitraje en principio cabe en todo, además lo ha dicho el Tribunal Constitucional muy recientemente, en una sentencia del 15 de junio de este año, la posibilidad de que la autonomía de la voluntad, es decir, el que las partes en conflicto decidan someter una cuestión a arbitraje, esto es absolutamente vinculante, tan vinculante que la decisión que se adopte por el tribunal arbitral competente, a través del árbitro que se designe, es firme y ejecutiva.
y las posibilidades de recurso son prácticamente, no diré inexistentes, pero son sumamente reducidas. Entonces, a la vista de esto, lo que es evidente es de que si se confía en el tribunal arbitral, hay varios en España muy de renombre y con unas capacidades importantes para resolver los temas, si se confía en el tribunal arbitral, es evidente que se va a poder resolver un tema, sobre todo en aquellos contratos, como los contratos de franquicia. ¿Por qué digo franquicia? Porque todos aquellos contratos que se resuelven en un paso del tiempo, es decir, lo que se llama en términos jurídicos contratos de tracto sucesivo, es aquellos que se van formalizando en el tiempo. Un contrato de franquicia puede ser una franquicia de servicios, una franquicia de productos, una franquicia de tipo alimenticio, franquicia, hay miles. La franquicia tiene muchísimas variantes. No soy yo quien va a decirlo. Pero claro, todo esto son contratos que normalmente se conciertan por un periodo largo de tiempo. Un periodo largo de tiempo que implica prestaciones por ambas partes. Una parte aporta su know-how, sus conocimientos, la otra parte aporta la ejecución del servicio o de la prestación de tipo alimenticio en un contrato de restauración, etcétera, o de servicios, ¿no? Entonces, estos contratos que se desarrollan en el tiempo, como puede ser los de franquicia, los de arrendamiento de servicios, los contratos de hostelería, etcétera, etcétera, son contratos que pueden producirse conflictos en su ejecución durante el lapso de tiempo que duran, largo lapso de tiempo. Y entonces, claro, ante estos conflictos, ¿cuál es la solución? La solución es indudablemente, y creo que los abogados hemos de patrocinarla, el diálogo. El diálogo para llegar a un acuerdo. Pero si este acuerdo no es posible, claro, el arbitraje, con las garantías necesarias, que luego seguramente por las preguntas que hagáis ya me referiré a ello, es una solución eficaz, incruenta, digámoslo así en términos incruenta, más rápida, menos costosa y que permite tener todas las posibilidades de defensa. Y la solución, ¿cuál es? La solución, hago un poco el planteamiento general, es que en los contratos que se elaboren se prevea que en el supuesto de divergencias o de problemas entre las partes se sometan a un tribunal arbitral, ya sea el Tribunal Arbitral de Barcelona o cualquier otro tribunal según los domicilios de las personas, pese a que cualquier tribunal puede ejercer en toda España, incluso en el extranjero. Entonces, pero claro, no solo es esto. Yo lo que preconizo y lo que preconizamos desde el Tribunal Arbitral de Barcelona es que cuando no existe cláusula arbitral, esto es muy importante, a ver si aprendemos un poco de la cultura anglosajona. Cuando no hay cláusula arbitral, ¿por qué no podemos acudir igual a un tribunal arbitral? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo y decir, oye, resolvamos el tema ante un arbitraje? Porque es mucho menos, como decía antes, mucho menos conflictivo, porque vamos a tener una solución más rápida, porque al final va a ser una solución justa y equitativa, va a ser independiente, va a ser imparcial, y tenemos que acudir a un tribunal con el colapso que existe actualmente en España y con 3 instancias, que va a llevar el tema a primera, segunda instancia y quizá al Tribunal Supremo. Esta es, pues, entiendo, en síntesis, un poco la ventaja del arbitraje. Muy bien, Juli, muchas gracias. Ahí empalmas esa primera pregunta que te hemos hecho a ti con la segunda que tenemos preparada, que ya te por lo menos has dado unas pinceladas, que es un poco qué garantías ofrece el TAB respecto a lo que es y de que los árbitros sean independientes, que eso es un tema muy tratado en el tema, ¿no? La independencia de los jueces en los tribunales, en el tribunal de arbitraje. Muchas gracias. A ver, claro, la independencia es básica, como la que es en el ámbito judicial. La independencia en el ámbito judicial se da por supuesto que existe independencia. En el ámbito arbitral también podría darse por supuesto, porque los tribunales ya hacen lo posible para que esta independencia exista. Pero en todo caso, nosotros tenemos en el Tribunal Arbitral de Barcelona
una lista de árbitros por especialidades y cualquier árbitro que sea designado lo es a la vez con 2 suplentes para el caso de que una vez el árbitro se le da a conocer el conflicto, tiene que hacer una manifestación jurada en el sentido de que no tiene ninguna relación personal ni profesional, ni ha tenido con ninguna de las partes y con ninguno de los letrados de las partes, colaborando con ellos en temas específicos que hagan alusión al que es objeto de arbitraje. Esta declaración es fundamental. Y luego, esta declaración, evidentemente, se pasa a las partes. Y las partes pueden discrepar de ello, porque evidentemente pueden decir, hombre, no, esta persona, pues yo no me lo creo. Pero el primer filtro está hecho completamente, porque exigimos una independencia objetiva y subjetiva. La objetiva quiere decir que no tiene ninguna relación con el tema, que no ha tenido relación con el tema, con el conflicto. Y la segunda, que no tiene ninguna relación con las partes o con las personas. Entonces, las partes, una vez conozcan esta situación, saben quién es el árbitro, saben ya su currículum, conocen su especialidad, pero no obstante tienen la facultad de recusarle. Recusarle durante un plazo de 5 días, pueden plantear una recusación y el árbitro, evidentemente, si considera que tiene razón, se aparta del arbitraje y pasa al sustituto. Si cree que no tiene razón, es el tribunal arbitral quien decide si realmente hay motivos o no motivos de recusación después de analizarlo profundamente. Es decir, intentamos garantizar esta independencia e imparcialidad por todos los medios posibles para dar la mayor tranquilidad y la mayor seguridad a las partes. Y la verdad es que no nos hemos encontrado, yo diría, con ningún conflicto al respecto en los 30 años de vigencia. Ha habido, eso sí, alguna recusación, pero los temas se han resuelto siempre bien, y en 31 años de vigencia, el Tribunal Arbitral de Barcelona no ha tenido ningún conflicto que pudiésemos mencionar. Bueno, es que luego el árbitro no era parcial y el Tribunal Superior de Justicia nos ha llamado la atención. No, eso no ha pasado. Muy bien, Juli, unas preguntas que estamos haciendo, preguntas que hemos recibido de nuestros socios o colaboradores nuestros que tienen inquietud con ella, ¿no? Y una pregunta que, bueno, ya hemos dicho cómo seleccionan los árbitros, ya lo has dicho tú, con lo cual no vamos a repetir ni perder tiempo, pero sí, si los árbitros son especialistas en los temas que trabajan. Porque eso sí que es importante, que hay veces, en la justicia ordinaria hay veces, con todo respeto a los jueces, que a veces el juez no es especialista en materia de distribución comercial, por ejemplo. Entonces, claro, toman decisiones sobre un tema que, bueno, podría estar sujeto a discusión, ¿no? Entonces, ¿esta situación se da también con los árbitros, Juli? ¿O se puede dar? Claro, todo se puede dar en la vida, pero nosotros, a ver, tenemos una lista de árbitros en el Tribunal Arbitral de Barcelona, creo que es ahora de 155 árbitros. Todos estos árbitros, con la nueva junta directiva que se nombró hace 2 años, han pasado un proceso muy estricto de selección, muy estricto. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una comisión de árbitros, que ha habido peticiones de árbitros para formar parte de esta lista. La comisión de árbitros ha analizado su experiencia, su antigüedad, que también es importante, aunque tenga experiencia, su especialización, los artículos publicados, etcétera, etcétera, y en muchas ocasiones se ha entrevistado con ellos. Entonces, nosotros acogemos diversas especialidades y además hemos aplicado algo que pocos tribunales arbitrales utilizan, que es una lista pública. Cualquier persona puede saber quiénes son los árbitros que están actualmente en la lista de árbitros del Tribunal Arbitral de Barcelona, con sus características. Es decir, se da muchas veces, y nos encontramos en la práctica, que cuando se suscita un conflicto, una de las partes acude al tribunal, y la otra también, evidentemente, cuando se le llama, se ponen de acuerdo en designar a un árbitro. Se ponen de acuerdo porque ellos dos, que ya están enfrentadas en un problema, tampoco tienen un enfrentamiento sanguíneo, ¿no? Y dicen, bueno, pues elijamos a este árbitro. Pueden elegir a un árbitro e incluso cabría que designasen a un árbitro al margen del tribunal. Pero lo lógico es que, lo deseable es que se pongan de acuerdo en designar a un árbitro. Si no se ponen de acuerdo, entonces el tribunal
designa a uno de la especialidad correspondiente al conflicto. Que, ojo, a veces son especialidades con problemática, porque nos piden a lo mejor un tema de franquicia, pero al mismo tiempo hay un tema de arrendamientos. Por lo tanto, tiene que ser alguien que no solo conozca el tema de franquicias, sino que tenga también experiencia en temas arrendaticios, o bien en temas de tipo económico. Es decir, hay personas que tienen, todos los árbitros alegan una o dos o tres especialidades. Y a partir de aquí, esto nos permite, pues con este elenco de árbitros, que todos son especialistas en diferentes materias, nos permite poder elegir la persona adecuada para resolver el conflicto. Muy bien, muchas gracias, Juli. Te vamos a dejar descansar y vamos a hablar ahora. Le vamos a hacer las preguntas a Jordi. Gracias. Jordi, buenos días. Y preguntarte, la primera pregunta, que si es necesario que los contratos de los que se deriva el conflicto se haya previsto el sometimiento al arbitraje. Vamos a ver. Gracias, Eduardo. Primero que todo, yo te diría que no sé, la institución del arbitraje tiene unas ventajas particulares. Se ha hablado aquí de cuáles son ventajas e incluso algunos inconvenientes también, hay que decirlo todo, y ahí puede haber alguna cosa que haya habido malas experiencias, pero yo creo que hay que ponerlo en relación con la franquicia, ¿vale? La franquicia, como sabes, porque nosotros hacemos en la Asociación Española de Franquiciadores, a través del Comité de Expertos, el Observatorio de Jurisprudencia de Franquicias, es un sistema que tiene una reducida litigiosidad, porque hay aproximadamente del orden de 50 a 55 sentencias de audiencia provincial todos los años, ¿vale? Pero es un sistema en el que es verdad que existe latente pues una mediación y negociación constante con aquellos franquiciados en que las cosas no funcionan bien. Yo creo que el instituto de la mediación, el sistema de mediación funcionan, pero que nos encontramos en un contexto que es especial. Es decir, no podemos hablar de franquicia y arbitraje de la misma manera hoy de lo que hablábamos hace 3 años. Hace 3 años, en el año 2016, ingresaban en asuntos en los juzgados de primera instancia del orden de 860.000 asuntos al año, ¿vale? En el año 2019 ingresaron 1.136.000 asuntos nuevos. Esto quiere decir que en solo 3 años, nuevos asuntos que les han entrado a los juzgados de primera instancia han subido en 31,5%, ¿vale? Mientras que el número de juzgados de primera instancia han pasado de 702 a 729. Esto es que han subido un 3,8%, ¿vale? Esto nos da imagen de que existe un colapso, un incipiente colapso del sistema judicial, ¿vale? Y eso luego lo proyectamos un poco qué efectos tiene en la franquicia. Pero es que yo cuando estaba preparando un poco la sesión de hoy, estaba mirando las noticias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con ocasión del COVID? Y me encuentro con una encuesta de Metroscopia que dice que a raíz del COVID se esperan 700.000 nuevos asuntos en el ámbito civil. Me encuentro con manifestaciones el 18 de agosto del ministro de Justicia, que es alguien a quien yo creo que le podemos dar una cierta credibilidad, en que nos dice que en el ámbito de los juzgados de primera instancia de asuntos civiles se prevé un incremento en la litigiosidad del orden de entre el 35 y, no os lo perdáis, 140%, ¿vale? Porque está no solo la parte del COVID, que son estos posibles potenciales 700.000 asuntos, sino todo lo que está relacionado con la litigación bancaria. Se habla de que solo de cláusulas, solo IRPH, hay 235.000 asuntos pendientes. Entonces, si a esto le pones el Banco Popular, los sucesivos escándalos que estamos viviendo, pues claro, la litigiosidad solo del sector bancario, que afecta únicamente en primera instancia, pues se está incrementando. ¿Y esto qué hace? Pues que, si nos decía antes Francesc Monet, se están señalando ahora juicios para 2022, y no es una broma, es algo muy serio, pues probablemente las demandas que se pongan a final de año pues tengan juicios en 2025. Claro, esto es lo que tenemos que proyectar en el ámbito de la franquicia en el momento de decir, ¿nos vamos a arbitraje o no nos vamos a arbitraje? La realidad del contrato de franquicia que tenemos hoy, en muchas ocasiones, no tiene una cláusula arbitral, pero nos tenemos que plantear si una justicia a tantos años vista tiene sentido para el franquiciador o no tiene sentido, ¿vale? Cuando miras un poco, ya sabes que a mí me gusta hablar de estadísticas, y ver los
números objetivamente, ¿no? Cuando miras el número de procedimientos que han dado lugar a sentencias de audiencia provincial en los últimos 12 años, que son del año 2008 al 2019, que son los que comprende el observatorio, es que de promedio el 67% de los casos son instados por el franquiciador, ¿vale? Esto ya te da una pista, esto te dice, luego hay un resumen de sentencias y se ve ahí un poco las más importantes de qué van, ¿no? Pero lo que te está diciendo es que el franquiciador necesita el auxilio de la justicia porque tiene un franquiciado que tiene un incumplimiento, ¿vale? Sobre este 60% de casos, luego tiene una ratio de éxito del 67%, es decir, a lo mejor no coinciden exactamente, pero la mayoría, casi el 70% de los casos, le dan la razón al franquiciador, incluso en aquellos que son instados por franquiciados. Por tanto, desde la perspectiva de funcionamiento del sistema, lo que se necesita es agilidad. Agilidad en tener una sentencia o una resolución de ese conflicto. Porque mientras está el conflicto latente y no tienes una solución definitiva vía sentencia o vía arbitraje, Sí, parece que se ha cortado. ¿Me escucháis? Sí, yo te escucho perfectamente, Eduardo. Soy Jordi, creo. Vale. Se ha cortado a Jordi. Bueno, vamos a dejarle un poquito de oxígeno a Jordi y ya que es un lujo tenerle a Frederic Munet aquí que nos dé alguna opinión al respecto sobre este tema de esta pregunta que ha dejado un poco, nos ha dejado todos helados de los datos estadísticos que ha presentado Jordi respecto a los casos de la justicia. Frederic. Sí, yo en la misma línea que apuntaba Jordi. Perdón, ¿estáis ahí? Sí, Jordi. Sí, se ha cortado un rato. Se te ha cortado la comunicación. Ahora volvemos contigo, Jordi. Bueno, yo simplemente añadir a lo que decía Jordi que efectivamente el colapso, y también lo apuntaba yo en la introducción, el colapso de la Administración de Justicia no solo viene de atrás y ya ha sido algo ya denunciado por la abogacía, sino que apunta a que va a crecer y va a crecer precisamente por eso, no solo por el incremento de demandas del COVID, sino también por el incremento de demandas que ya viene de atrás, ya viene de los últimos 5, 6, 7 años de todo el tema bancario. Y eso abunda en ese colapso. La necesidad creo que la pregunta iba, Eduardo, en la línea de la necesidad de un sometimiento previo. Correcto. En el ámbito de la franquicia, Jordi entrará en eso no ha entrado aún, pero en el ámbito de la franquicia precisamente estamos en un ámbito contractual por su propia naturaleza, con lo cual el sometimiento puede venir por dos vías, por la vía del propio contrato, de cláusula dentro del contrato, o bien por la vía que también apuntaba Julio y Miquel, que desgraciadamente aquí no es muy frecuente aún, en los países anglosajones es mucho más frecuente, simplemente porque en el momento que surge el conflicto las partes se someten al arbitraje. Cada vez lo estamos viendo más, en el tribunal arbitral lo empezamos a ver, y la verdad es que tiene toda la lógica del mundo, que te surge el conflicto y tú te vas a discutir sobre la interpretación. Cada parte, cada abogado mantendrá lícitamente su posición de defensa de cuál es la interpretación, pero eso no quita que ambas partes quieran o puedan querer una solución pronta en un tiempo razonable. Y los tiempos que mencionaba Jordi y que mencionaba en la introducción son de todo menos razonables. Jordi, si quieres continuar. Vale, Jordi, tu continuación. Estabas hablando un poco de los datos escalofriantes que decía el ministro de Justicia y un poco, pues antes, para continuar en esta pregunta, bueno, en esta discusión tuya que estabas presentando, ¿cuál ves tú la solución? Pero claro, un crecimiento hasta el 150% es una barbaridad. Yo creo que el contexto que nos enfrentamos los abogados y los profesionales que nos dedicamos básicamente al litigio y específicamente en el ámbito de la franquicia, yo creo que esto probablemente es extrapolable a cualquier otro ámbito, es que hemos de prever, cuando asesoramos a nuestros clientes, que la resolución judicial tenga un periodo de confirmación a favor o en contra del cliente extraordinariamente largo y muy creciente en el tiempo. Esto es lo que nos obliga a plantearnos la utilidad y la necesidad del arbitraje, ¿vale? Yo creo que el arbitraje en circunstancias normales es útil, ¿vale? Porque
una resolución ágil de un conflicto, incluso cuando se pierde, es, desde un punto de vista empresarial, mejor que una resolución a 5 años vista. Eso, desde todos los puntos de vista, porque si te has equivocado como franquiciador y tienes algo que no funciona, cuanto antes lo corriges, mejor. Eso es evidente. Pero luego la experiencia nos demuestra que en el 70% de los casos, como mínimo, y esto sí que hay una estadística suficiente, el problema no es ese, el problema es que hay un incumplimiento del franquiciado y que lo que hay que hacer es resolver la situación. Mantener de manera provisional una relación con un franquiciado durante 2, 3, 4, 5 años, estamos hablando de primera instancia. Luego viene apelación, que hablaremos de un año y medio más, y luego posiblemente Tribunal Supremo, que hablamos de 2 años y medio como mínimo para la admisión a trámite. Mantener durante 10 años una situación de interinidad en una relación con la agilidad que tiene las relaciones de franquicia es francamente muy perjudicial. Es mejor buscar soluciones que nos permitan, para bien o para mal, poner un fin rápido. Y hay otros argumentos ahí que los que nos dedicamos a las franquicias conocemos muy bien. ¿Quién no ha visto en la prensa la típica noticia amarillista diciendo es que la cadena tal ha tenido un juicio o le han puesto un pleito de no sé cuántos millones? O ha tenido un juicio de no sé qué. Y ese tipo de noticias, incluso, yo recuerdo de un cliente mío que perdimos en primera instancia un caso y bueno, salió primera página en un diario digital como si fuera el gran caso, luego ganamos en audiencia provincial, ganamos, desestimaron la demanda, ganamos la reconvención y ya ahí, cuando hablamos con el medio le dijimos, oye, por favor, publicarlo, nos dijeron, no, es que esto no es noticia, hombre, pues vamos a ver. Claro, prefiero estar en un sistema como el arbitraje, que no me causa ese tipo de daños colaterales reputacionales, porque existe una obligación de confidencialidad que asumen ambas partes al iniciar el procedimiento y además de la propia resolución. Por tanto, yo creo que hay elementos que no son única y exclusivamente tiempo, no son única y exclusivamente la especialidad del árbitro, sino que son también pues, de protección de la reputación. Y en unos tiempos en que la reputación es tan frágil, porque las noticias corren tanto y la prensa se hace eco a veces de una forma un poco irresponsable, de algunos hechos sin profundizar, pues yo creo que el arbitraje puede ser una solución. La verdad, Jordi, que esto es uno de los objetivos también, como hablabas de la imagen de reputación del sistema, fue uno de los... Teníamos dos opciones, o estar todos los días en la prensa contraatacando o dando datos que el sector y el sector periodístico profesional lo entiende. Oiga, estos son los datos que hay en primera instancia y segunda, y ustedes valoren ahí toda la situación. Con lo cual, eso también ha rebajado, desde mi punto de vista, porque lo he sufrido también como asociación, un poco la presión de los medios en estos temas, ¿no? Siguen apareciendo noticias, pero ya no, ellos ya tienen el estudio, con lo cual, lógicamente, bueno, pues hay una fuente y yo creo que ahí está. Bueno, vamos a seguir y creo que ya Julie ya ha dado una pincelada, pero Jordi, ¿se puede acudir al arbitraje del TAP sin que exista una cláusula arbitral previa? Ya ha dicho algo Julie, pero creo que sería muy interesante ver si nuestro sistema tiene la suficiente cintura para poder adaptar estos casos al arbitraje, aunque no estén registrados como cláusula. Yo creo que sí. Yo creo que aquellos abogados de franquiciadores que no hayan puesto la cláusula arbitral deben ser más conscientes, que seguramente no lo son, de que se puede. Y la dificultad estriba aquí en saber convencer al abogado de la otra parte de la bondad del sistema, no para el franquiciado, sino para el franquiciado. Porque en ocasiones uno solo está pensando en sus propios intereses y al final una solución rápida es buena para ambas partes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para el franquiciado puede suponer el poner fin a un litigio que en ocasiones pues también una duración excesiva le obliga a unos compromisos financieros de pagar recursos, abogados, tasas a muy largo plazo, cuando el contrato de franquicia probablemente ya habrá expirado y tiene un riesgo de sanción de costas muy importante también. Entonces, de lo que se trata aquí es de saber, de poder coincidir con abogados que tengan ese sentido de anteponer el beneficio del cliente antes de su propio beneficio crematístico de generar muchos honorarios
y acudir a algo que es más sensato, que es, oye, busquemos una solución. Incluso se puede pactar el reglamento arbitral y se puede buscar un árbitro de común acuerdo entre las partes que tenga el prestigio o reconocido prestigio o la confianza de ambas partes de que va a actuar de una manera absolutamente objetiva y neutral, sin que esté decantado ni pro franquiciador ni pro franquiciado. Idealmente alguien que conozca los modelos de negocio, porque al final la franquicia es un contrato, es un sistema que va muy ligado en la parte jurídica con la parte del negocio, porque se sacrifican en ocasiones pues, derechos individuales en pro de derechos colectivos y en bien de que la red funcione y tenga unos rendimientos óptimos para todos los franquiciados. Entonces, buscar gente que tenga experiencia en el mundo de la franquicia puede ayudar a buscar soluciones. Y eso no significa gente pues, que tenga que dar la razón necesariamente a una de las dos partes. Pero, como digo, ahí la dificultad es sobre todo porque yo creo que los abogados de franquiciadores son bastante conscientes, intentar convencer a la otra parte también de esa utilidad, ¿no? Vale. Bueno, ahora hay una pregunta para Julie que me hacen llegar. ¿Es el TAP una institución independiente y quién la forma? Creo que ya has dicho antes unas pinceladas, pero creo que sería bueno, Julie, que lo dejaras claro. Estás sin sonido. Contesto a la pregunta, pero antes me gustaría decir, dando toda la razón a Jordi, de que el problema es que el tema, es decir, el planteamiento judicial no solo es que sea largo y que produce un desgaste enorme entre las partes, desgaste personal y desgaste de todo tipo, sino que además, cuando llega la solución, si el tema se alarga tiempo y se acude al Tribunal Supremo, por ejemplo, en un recurso de casación, es de que a lo mejor ya no tiene sentido la resolución que se dicta, porque los acontecimientos han superado la situación. Sea porque el franquiciado ha tenido que hacer concurso de acreedores, ya sea que el contrato ya ha acabado, etc. Es decir, el sentido práctico, el sentido pragmático comercial exige que las soluciones sean rápidas, lo cual no quiere decir que no estén muy bien fundamentadas y que deban estar por personas independientes. Entonces, tú me preguntabas, Eduardo, exactamente... Si el TAP es una institución independiente, sí. ¿Quién forma el Tribunal de Arbitraje? El TAP es una institución independiente porque está formada por una asociación sin ánimo de lucro que no tiene ninguna subvención pública, no depende de ninguna administración, y la forman el Colegio de la Abogacía de Barcelona, el Colegio de Notarios de Cataluña, el Consell d'Advocats de Cataluña, los registradores de la propiedad, la Cámara de Comercio y luego la organización profesional que existe, que agrupa a todos los colegios profesionales de las diferentes especialidades, desde el Colegio de Médicos al Colegio de Aparejadores. Quiere decir, están todas las entidades perfectamente representadas en esta asociación. Todos son entidades, colegios profesionales, con lo cual no tienen, son colegios de carácter público, profesional, pero público, y como decía antes, por lo tanto son entidades independientes. Entonces, el tribunal arbitral es designado de mutuo acuerdo por estas asociaciones. Esta es la razón de ser del propio tribunal y por lo tanto es un tribunal independiente, totalmente independiente. Correcto. Incluso muy claro. si en alguna ocasión algún miembro del tribunal ha tenido alguna relación con cualquiera de las partes, personal o profesional, aquella persona se retira siempre de cualquier deliberación que se efectúe respecto al problema que se plantea. Correcto, como la justicia ordinaria, eso está claro, abstención o recusación en caso como, bueno, como Sí, ocurre en la incluso, justicia ordinaria, ¿no? En el tema sí, pero la justicia ordinaria es más complicado, porque en la justicia ordinaria tienes que plantear una recusación formal ante el tribunal. Y ganarla y tal. Ya crea... Muy bien. Jordi, ¿las decisiones o laudos de los árbitros designados por el TAP se pueden recurrir del Tribunal Arbitral de Barcelona como puede ser cualquier otro tipo de tribunal? En este caso, ya que estamos tratando con el Tribunal Arbitral de Barcelona. Jordi.
No te oye. Si quieres contesto yo, porque veo que no oye. ¿Contesto? Perdón, sí, Ahora. ya. Ahora. ¿Has oído, Jordi, la pregunta? Sí, la he oído perfectamente, sí, lo tenía en silencio. Vamos a ver, el principio general en el arbitraje es que la justicia material se sustrae del ámbito jurisdiccional y se confiere a una persona designada directa o indirectamente por las partes. Por tanto, el principio de justicia es no discutible. Lo que decía aquella persona en principio no puede volver a revisarse. Esto tiene algunas pequeñas excepciones y hace que los laudos sean muy definitivos, ¿vale? Las pequeñas excepciones son cuando se ha incumplido el procedimiento arbitral, se ha dictado fuera de plazo, se han incumplido algunas formalidades y en Madrid, el TSJ de Madrid ha introducido un tema de orden público que está en este momento en el Tribunal Constitucional en seno de discusión sobre si la infracción de norma de orden público puede ser motivo de nulidad, pero fuera de pequeñas de falta de aplicación de formalidades o de independencia de los árbitros, es prácticamente definitivo, ¿vale? De ahí la importancia también, como nos decía Julie de Miquel, de que haya un juramento previo por parte de los árbitros de cuáles son su relación con las partes y sus abogados, y de que si luego se demuestra que esto no es verdad, es decir, que tenía una relación que podía contaminar su buen juicio o su juicio imparcial, que pudiera, no necesariamente que lo haya hecho, basta que tenga esa apariencia como para que se pudiera resolver. En la práctica la nulidad de los laudos es muy residual y francamente es una solución muy definitiva. Yo creo que además en el ámbito de franquicias, en que los importes que se juegan normalmente no son muy elevados, yo creo que te da un alto grado de incertidumbre y poca viabilidad de un recurso, de que tenga incluso sentido desde el punto de vista económico una nulidad, con lo cual, si quiera planteárselo, con lo cual probablemente habría muy pocos recursos contra laudos. Muy bien. Juli, ¿querías añadir algo más a esta pregunta? ¿Cómo has podido...? Sí, bueno, lo ha explicado muy bien Jordi, pero quería añadir que precisamente se acaba de dictar una sentencia por el Constitucional el día 15 de junio pasado, en la cual se manifiesta abiertamente en contra de alguna opinión que había tenido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el arbitraje tiene un valor completo como resolución definitiva, ejecutable, en el cual los tribunales no pueden revisar las decisiones arbitrales. Solo cabe la revisión en casos excepcionales, como decía Jordi, y en los demás supuestos, un tribunal de justicia no puede analizar los motivos que han sido alegados por el árbitro al resolver la cuestión. O sea, es una sentencia que es un canto, yo diría que es un canto en favor del arbitraje. El Tribunal Constitucional ha sido realmente sensible, en este caso, ante el problema de los conflictos, diciendo que el arbitraje es una solución que nace de la autonomía de la voluntad. Y por lo tanto hay que respetarla exactamente igual y tiene el mismo valor que una sentencia dictada por un juzgado o por un tribunal. Entonces, es una sentencia constitucional que vale la pena porque es una sentencia que es muy paradigmática en este aspecto. Muy bien, Juli, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que también afecta y que preocupa a las partes, en este caso a los franquiciadores en principio, que es cuánto cuesta un arbitraje y si es más económico que un procedimiento judicial. ¿Cuáles son un poco el balance? Ya me imagino que no será una respuesta fácil, pero habrá temas positivos por ambas partes. Juli, cuando quieras. Bueno, el arbitraje, si aplicamos las cláusulas, si aplicamos las tarifas del arbitraje, pues yo creo que hay una mala prensa respecto al costo del arbitraje y se olvida uno de lo que cuesta un procedimiento judicial. Yo podría decir que un asunto de, si vamos por el procedimiento abreviado, que es una posibilidad que tenemos, que es un procedimiento más corto, sin necesidad de ir a un procedimiento excesivo, muy largo, el procedimiento largo puede durar 8 o 10 meses, el procedimiento abreviado
se puede resolver en 5 o 6 meses. Luego hay un procedimiento fast track, que haremos alusión a él, pero en este procedimiento abreviado, pues un asunto de 100.000 euros, yo tengo unas notas aquí, viene a costar unos 6.000 euros, uno de 500.000, unos 15.000 euros, uno de 1.000.000, unos 23.000 euros. Y un poco esta es la idea, que las tarifas se pueden consultar. Pero entonces, claro, si ¿esto qué cubre? Cubre los gastos de administración del tribunal, porque evidentemente los miembros del tribunal, en el caso del Tribunal Arbitral de Barcelona, no perciben cantidad alguna, ni dieta alguna, ni remuneración alguna. O sea, son los gastos puramente de administración, de gestión del personal del tribunal y los gastos de los honorarios del árbitro. Estos son lo que supone. He hecho una reducción de estos casos que he planteado. Sí, más o menos. La gente quería tener una idea por encima, me imagino que luego... Pero en fin, se puede acudir, Eduardo, se puede acudir a la web del tribunal y lo verán perfectamente. Muy bien, Federic, ya que te tenemos contigo, ¿quieres aportar tu experiencia? No, aportar simplemente que la leyenda urbana puede tener su fundamento. Antes, Jordi decía, también tiene sus defectos el arbitraje. Y evidentemente, por citar alguno, yo he visto cláusulas de sumisión al arbitraje en contratos arrendaticios de viviendas. Ahí un desahucio, ir al arbitraje es absurdo, porque la solución judicial es razonable, o viene a ser razonable, al menos lo era, y el colapso judicial dirá si deja de ser razonable, pero lo es. Pero en el tema económico, es cierto que, claro, los honorarios del árbitro, como los honorarios de un arquitecto o los honorarios de cualquier profesional, de un abogado, de cualquier profesional, son libres. Con lo cual, si estás en un arbitraje institucional, y ahí hago un canto de sirenas a que realmente el arbitraje institucional tiene esa ventaja que apuntaba Julie, que las tarifas son públicas, son conocidas ex ante, y por tanto uno sabe no solo el reglamento y el marco normativo en el que se va a mover, sino también el coste previsible del arbitraje. En un arbitraje ad hoc, que también es posible, si las partes se pongan de acuerdo en el árbitro, bueno, bastará con, antes de iniciar el arbitraje, pedir al árbitro que haga un presupuesto. Lo que sucede es que una vez nombrado el árbitro y el árbitro aceptado, va a ser complicado, o sea, necesitaría que ambas partes dejen sin efecto ese arbitraje. Pero quiere decir que el arbitraje o los honorarios del árbitro son libres cuando estamos en un arbitraje ad hoc, un arbitraje que las dos partes han pactado ese árbitro. Cuando estamos en un arbitraje institucional, las instituciones, todas ellas, tienen publicadas sus tarifas. En el caso del Tribunal Arbitral de Barcelona, las que ha mencionado Julie son unos costes francamente razonables. Muy bien. Jordi, como el arbitraje es un procedimiento que recomiendas para las franquicias, como experto en el sector de franquicias, Jordi, es una pregunta que nos hacen llegar la gente. Bueno, yo creo que el contexto actual recomienda de manera serena y profunda ir al arbitraje. Cada vez tiene que hacer su propio balance. No hemos de olvidar que la situación de crisis que vamos a vivir, mucho más profunda que la de 2008, puede puede forzar las costuras de muchas redes y puede haber un incremento de litigio considerable. Está por ver, en este momento todavía no se ha producido, pero yo creo que los franquiciadores deberían empezar a prepararse a la vista de la experiencia que tuvieron en la crisis de 2008 para prevenir, si realmente creen que se va a producir, cuál es el sistema mejor. Lo primero es hacer un balance de pros y contras, teniendo muy en cuenta que la previsible evolución del sistema ordinario jurisdiccional va a ser muy negativo en los próximos, no creo que 2 o 3 años, sino 8 o 10 años. Muchas gracias, Jordi. Bueno, a ver, Julie. Sí, Que sí, la respuesta es sí, concreto. Sí. Julie, un poco, explícanos este proyecto esta iniciativa que tomó el Tribunal Arbitral de Barcelona, que a mí me parece muy interesante, una vez que voy conociéndolo poco a poco, que es ¿en qué consiste el fast track? Y si es extrapolable al resto, porque claro, sí, es muy interesante. El fast track es un procedimiento que es extrapolable a cualquier conflicto que se produzca. El fundamento del fast track es resolver
en los temas que se planteen, de mutuo acuerdo en principio, de mutuo acuerdo porque se sobreentiende que no hay cláusula arbitral previa y por lo tanto las partes acuden voluntariamente al tribunal para solicitar su intervención. También puede acudir una de las partes, quiere decir, también cabe en el fast track que nosotros tenemos planteado, es posible que el que tiene un problema con la otra parte, el que tiene un conflicto y no lo ha resuelto aún vía negociación, acude al tribunal para que el tribunal se ponga en contacto con otra parte a fin de que ésta manifieste si admite la intervención del tribunal arbitral y por lo tanto las partes entonces ya de mutuo acuerdo se someten a la decisión del tribunal arbitral de Barcelona, en este caso que es el que ha puesto en marcha este fast track. El fast track es un sistema esencialmente telemático, se le imprime mayor celeridad porque todas las audiencias, todas las comunicaciones son por vía correo electrónico y las audiencias son como la que estamos haciendo ahora, en definitiva, con todas las garantías, eso sí. Entonces, se plantea el problema, se levanta un acta de las controversias existentes, cada parte menciona cuál es su controversia y a partir de aquí, entonces se nombra árbitro, el árbitro manifiesta sus posibles incompatibilidades y por lo tanto, si las hay, es sustituido por el siguiente, por el suplente, y luego el árbitro convoca a las partes a que manifiesten por escrito cuáles son sus posiciones y les da un plazo de 8 días para que manifiesten sus posiciones frente a la controversia y propongan pruebas. Y una vez hecho esto, a la vez las partes manifiestan conjuntamente sus alegaciones, son cruzadas, por tanto, las conocen a posteriori, y una vez ya las conocen, cada parte tiene copia de las manifestaciones de la otra, se abre una audiencia en la cual puede ser presencial, pero en principio está previsto que sea audiencia telemática. Entonces, los representantes de las partes manifiestan cuál es su postura frente a las alegaciones contrarias, se abre un amplio debate al respecto, se practican las pruebas y el árbitro está obligado a dictar la resolución o el laudo en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que termina esta audiencia. Se respetan, no les voy a cansar ahora, se respetan todos los trámites, se respeta fundamentalmente el principio de confidencialidad, independencia, imparcialidad y transparencia. Creo que es un sistema ágil, rápido y eficaz. Mire, hay un ejemplo que quiero poner, es decir, se han planteado muchos pleitos, se están planteando ahora, empiezan a plantearse, ahora empiezan, de la aplicación de la famosa cláusula rebus sic stantibus. Pasa mucho en el tema hotelero y de restauración, es decir, unos contratos realizados en unas condiciones determinadas, en momentos económicos determinados, ahora han sido desbordados por la realidad de la crisis. Y entonces se exige, una parte exige que se adecuen las prestaciones, las prestaciones económicas, se adecuen al momento en que estamos viviendo. Y por lo tanto, se altere la prestación económica para evitar, porque a lo contrario, ¿qué significa? Es decir, si no se adaptan las prestaciones, ¿qué ocurrirá? ¿Se resolverá el contrato? Claro. Hay un principio base que es, en lo posible, mantener el contrato. Bueno, pues esta situación, que hay ya varios pleitos en curso en Barcelona y en Madrid, me consta, hay varios pleitos. ¿Qué pasa? Pues que si no se resuelven por vía arbitral, se van a resolver por vía judicial. Y al final, de aquí 3 años, aún estarán juzgándose si había que adaptar el alquiler o la renta a las circunstancias. Y claro, cuando la cláusula rebus sic stantibus lo que persigue es que se adapte temporalmente, mientras duren los problemas que se están produciendo. Entonces, esta temporalidad se traslada al infinito. Es decir, la temporalidad que se está intentando resolver mediante la continuación del contrato a través de una negociación, resulta que se ha acudido, no han sido las partes capaces de resolver el tema voluntariamente y entonces han acudido a los tribunales.
uno está planteando el desahucio o la resolución del contrato, perdón, por incumplimiento, y el otro está planteando reducir la renta. Entonces, ¿qué pasa entre tanto? ¿Qué pasa en estos 3 años que va a durar el pleito? Claro, hay un interrogante tremendo. Esto en un arbitraje se va a solucionar, se puede solucionar por el fast track en un mes y medio, y en un procedimiento de arbitraje ordinario en 6 meses. Es decir, hay que pensar que es absurdo mantener lo contrario. Esto es, creo, la posición que hace necesario que el arbitraje, en momentos, sobre todo, siempre, pero en momentos como estamos viviendo, me consta que el arbitraje en Estados Unidos y en Inglaterra se está incrementando. Está claro, está claro. Bueno, Juli, yo quería he ido trasladando preguntas del público a preguntas que teníamos, con lo cual no es que no hago caso a las preguntas del público, sino que realmente se estaban tratando en vuestras conversaciones, ¿no? Pero aquí sí que me ha llegado de una periodista que ya es experta en el mundo de la franquicia y es la directora de contenidos de una multinacional americana que está instalada en España, de gimnasios en concreto, en Time Fitness, Gemma Boiza, que nos traslada una pregunta que ya aparte la has contestado, pero vía fast track, es decir, ¿cuánto es el tiempo que tarda un tribunal de arbitraje normal, no el fast track, en emitir no una sentencia, pero sí una resolución? Un laudo, sí. Un laudo, de 6 a 8 meses. En general, la media. En general, 8 meses, sí. Con lo cual sería comparada con lo que sería en la justicia ordinaria, que sería primera instancia, segunda y Tribunal Supremo. 2 años. 2, 3 años. Sí, 2, 3 años. Depende del juzgado, depende del sitio, depende de muchos factores. Depende si no hay bajas. A veces te encuentras con muchos problemas, ¿no? Porque de un juzgado dependes de muchos aspectos, ¿no? Y como decía Jordi, después de estos datos que decía el ministro de 35 a 150% de incremento, me imagino que esos 2 años igual se quedan cortos. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que estamos, perdona, Juli, estamos ya en tiempo de descuento, como dicen los futbolistas, ¿eh? Estamos en tiempo de descuento. Y ahora, como te dejan parar para beber un poquito de agua, te amplían un poco más, ¿no? El fútbol te deja 2 minutos más para que puedas beber un poco de agua, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es, desde vuestro punto de vista, y os lo digo a los 3 profesionales, el futuro de este tipo de situaciones que se va a dar de controversia entre partes, y cuál va a ser, de vuestra opinión, el sistema que más peso va a tener? Cuando queráis, Jordi, Juli, Frederic. Hombre, lo que es evidente es que en España la mediación y el arbitraje tienen mucho campo que recorrer. Es decir, el fenómeno de la resolución de conflictos y de la resolución alternativa es un trending topic, si se me permite la expresión, mundial. Entonces, los sistemas que van más avanzados, y hemos de reconocerlo así, que los hay y mucho más que en España, pues ya llevan muchos años apostando por el ADR, ¿no? La resolución alternativa, ya sea vía mediación, ya sea vía arbitraje. Yo creo que la franquicia en general, la mediación la lleva bien, la mayoría de los conflictos se resuelven sin acudir a los tribunales, y la prueba es que hay un 0,08 de litigios en relación al parque de franquiciados. Esto es una estadística constante en todos los años, por tanto hay relativamente poca litigiosidad, pero luego queda mucho camino por recorrer y, lógicamente, nos iremos poniendo a nivel que el resto de países, y el arbitraje irá cogiendo cada vez una mayor dimensión. Esto debería ser lo lógico. Frederic, ¿tu opinión? Yo, sinceramente, creo que por una parte, la negociación, pero la negociación siempre ha estado ahí, siempre los abogados, o muchos abogados, entre los que cuento, hemos apostado por la negociación antes de llegar a ningún pleito. La negociación siempre estará ahí y tiene un futuro magnífico. Lo que sucede es que yo no soy demasiado partidario de algunos proyectos legislativos que están, o parece que quieran, poner la negociación como algo obligatorio, como un requisito de procedibilidad, puesto que puede agravar ese colapso de la Administración de la Justicia, o esos tiempos de la Administración de Justicia. Pero bueno,
La negociación tiene evidentemente para mí ese primer lugar preponderante en la forma de resolución de conflictos, pero cuando la negociación fracasa, que sucede, pues ahí están los medios alternativos. Y para mí la mediación y el arbitraje tienen en esta época de crisis una ventana de oportunidad clarísima en la medida en que apuesten de forma decidida por las nuevas tecnologías y por el arbitraje online o por la mediación online. Puesto que ahí, desgraciadamente, como he dicho al empezar, la Administración de Justicia hoy por hoy ni está ni se le espera. O sea, hay experiencias ya de audiencias previas, muy pocos juicios online, pero desgraciadamente no tiene los medios, no tiene la infraestructura necesaria para, al corto o a medio plazo, la Administración de Justicia hacer el trabajo que necesitaría hacer. Y por eso creo que tanto la mediación como el arbitraje, en la medida en que apuesten decididamente por las nuevas tecnologías, como es el Fast Track del Tribunal Electoral de Barcelona, tienen ahí esa oportunidad. ¿Tu opinión, presidente? Juli. Gracias. Mi opinión es coincidente con la que han expuesto Jordi y Frederic, totalmente. Y solo querría añadir que conviene, es una afirmación que hago, una petición, que se procure en los contratos y en las escrituras públicas de constitución de sociedades establecer una cláusula de sumisión al arbitraje institucional, al tribunal arbitral que corresponda. Creo que esto va a ser muy útil para resolver conflictos y para descargar el colapso judicial. Tenemos una justicia que funciona muy bien, tenemos unos jueces magníficos en muchos aspectos, hay que decir, la verdad sea esta, pero con el colapso no funciona. Y este colapso va a durar mucho tiempo. Va a durar mucho tiempo. Porque la crisis también va a tener consecuencias desgraciadamente muy malas. Entonces yo hago un canto en favor del arbitraje como medio de solución de conflictos y que por lo tanto, sin perjuicio de que las partes acuden al Tribunal Arbitral de Barcelona o cualquier otro tribunal, en el sentido de decir vamos a someter nuestro conflicto voluntariamente a la decisión del árbitro que designe el tribunal, lo que es cierto es de que si está la cláusula en los contratos y en las escrituras, eso será más fácil. Muy bien, Juli. Bueno, la verdad es que hoy hemos pasado por encima. Yo no quería terminar ya sin agradeceros a todos vosotros vuestro tiempo dedicado a este webinar, que como veis son las 11 de la mañana, como era un compromiso con todos vosotros de que acabara para poder que podáis atender. Se ha cumplido escrupulosamente y que a veces no es fácil, pero bueno, creo que ha sido muy interesante y hoy no hemos pasado mucho, hemos pasado muy por encima del tema de la mediación, pero yo creo que también lo mismo que el arbitraje es una figura que es muy interesante, que creo que poco a poco se le está dando peso, es en gran desconocida, pero que realmente sin darnos cuenta estamos mediando todos los días, ¿no? Entonces, porque al final, en el momento que nos sentamos con alguien ya estamos mediando de alguna manera, ¿no? Pero que hay que hacerlo profesional. Entonces yo creo que el tema de mediación y arbitraje va a dar una vía de oxígeno, nunca mejor dicho, a lo que es la situación jurídica y con todo el apoyo de todos vosotros. Bueno, pues desde la Asociación Española muchísimas gracias. Creo que ha sido un webinar maravilloso a nivel jurídico, a nivel de formación. Solo recibo felicitaciones de que ha sido muy interesante, que hay gente que se va a poner en contacto con vosotros. Por supuesto que os daré los teléfonos para si alguien quiera estar en contacto con vosotros. Y aquí desde la asociación, como sabéis, llevamos ya un tiempo buscando temas muy selectivos para hablar de temas que afectan, en este caso, al mundo de la franquicia, que generalmente son todos, porque al final es una forma de comercio, una forma de distribución comercial, y que el día 29, voy a hacer un poco de propaganda, tenemos el primer curso sobre formación que hemos empezado después del verano con mucha fuerza, porque creemos que tenemos un programa muy intenso, muy agresivo y que va a tocar todas las teclas que son fundamentales hoy en día para la vida empresarial y sobre todo para el mundo de la franquicia. Sin más, muchísimas gracias a todo mi equipo, a Verónica, a Juan Carlos, que ha estado en la sombra, y a todos vosotros por vuestro tiempo. Gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros, Eduardo. Un abrazo y transmitir, Gracias. por supuesto, a la presidenta nuestro abrazo y todo nuestro cariño. Gracias. Muchas gracias.